4 hombres adultos en mi sala con papeles de internamiento y un reloj corriendo. Soy don Roberto, 74 años, fundador de Transportes RSG. Piensan que soy mercancía vencida, pero olvidaron quién tiene la flota y sostiene la pluma. El olor del café recién hecho todavía perfumaba el comedor, mezclado con el aroma del pozole dominical que había preparado yo mismo. El mantel bordado blanco, el que traje de Oaxaca hace 40 años, estaba impecable, esperando platos que nunca serían servidos. Mis 4 hijos, hombres que cargué, alimenté y crié con el sudor de mi frente, y la grasa de los camiones de su padre, estaban parados frente a mí. No hubo abrazos, no hubo besos, no hubo ese ruido agradable de una familia llegando a comer. Solo había silencio y un sobremanila sobre la mesa de caoba. Roberto Jr., el mayor, tomó la palabra. Siempre ha sido el vocero, el que habla bonito pero nunca supo apretar un tornillo. Se ajustó la corbata, aunque era domingo, y empujó el papel en mi dirección con la punta de los dedos, como si fuera a quemarle la piel. Papá, hemos consultado largo con médicos, abogados, es por tu bien. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos estaban fríos. Firmamos tu ingreso a una excelente residencia. El lugar es el paraíso. Jardines, personal de enfermería 24 horas. La camioneta del establecimiento ya está afuera esperando. Miré a los otros 3. Carlos miraba el piso, incapaz de ver a su padre a los ojos. Miguel se mordía las uñas, un hábito que nunca perdió, ni siquiera después de perder la mitad de su patrimonio en las apuestas. Y Lalo, mi pequeño, estaba recargado en la puerta, brazos cruzados, su cara mostrando que solo quería que esto terminara para poder regresar a su vida de lujos pagada con mi mesada. Y mi voz salió firme, sin el temblor que esperaban. ¿Piensan que estoy loco o solo demasiado viejo para firmar cheques? Es demencia senil, señor Roberto, dijo Miguel con impaciencia. El médico explicó que usted olvida cosas. Es peligroso vivir solo en esta casa tan grande. Y la empresa necesita sangre nueva, una gestión moderna. Solté una risa seca y corta. Olvidar cosas. Yo recordaba el precio del diésel en 1000. Conocía de memoria la placa de cada uno de los 150 camiones de nuestra flota. Sabía exactamente qué día del mes cada uno de ellos venía a pedirme dinero para tapar los hoyos que habían cavado ellos mismos. Tienen una hora, papá. Roberto Jr. interrumpió mis pensamientos dando golpecitos al reloj costoso que le regalé en Navidad pasada. Una hora para empacar sus cosas de baño, ropa. No necesita muebles. Allá tienen todo. Cerramos la casa en cuanto se vaya. Sentí un dolor agudo en el pecho, un dolor físico agudo, como si una de esas correas de carga se hubiera roto y me hubiera golpeado de lleno. No era dolor de enfermedad, era dolor de traición. Miré alrededor de esta habitación. Cada foto en la pared, cada adorno en el estante, cada raya en el piso de madera tenía una historia. Aquí velé a su padre. Mi difunto Sergio, un hombre simple que comenzó con una vieja camioneta Ford y muchos sueños. Aquí curé rodillas raspadas, fiebres altas y desamores causados por novias ingratas. Y ahora me daban 60 minutos para resumir toda una vida en una maleta de viaje. El coche espera, repitió Lalo desde la puerta. Con la frialdad de alguien que despacha cualquier mercancía, me levanté de mi silla. Mis rodillas crujieron, la única señal de que el tiempo había pasado para mi cuerpo. Pero mi mente estaba afilada como navaja. No derramé ni una lágrima. Llorar les daría la satisfacción de la victoria, el placer de verme como el viejo frágil que habían inventado en ese falso informe médico. Está bien, dije alisando mi camisa, si es por mi bien, como dicen. La sorpresa cruzó el rostro de Roberto Jr. Esperaba gritos. Esperaba que me aferrara al marco de la puerta, que suplicara quedarme en mi casa.
No conocía al padre que tenía, veía al papá casero que hacía conchas, pero olvidaba al hombre que negoció con huelguistas armados a la orilla de la carretera en los años 80, para asegurar la entrega de mercancía. Caminé lentamente hacia el pasillo, sintiendo sus miradas quemar mi espalda. Subí las escaleras, escalón por escalón, posando mi mano en el barandal de madera maciza que Sergio lijó con sus propias manos. Entré a mi recámara y cerré la puerta. No la cerré con llave. No hacía falta. No tendrían el valor de entrar. Eran cobardes, y los cobardes no miran a las víctimas a los ojos cuando se asesta el golpe. Si aprecian esta historia de justicia y redención, presionen el botón de me gusta y suscríbanse a los consejos del abuelo para más lecciones de vida poderosa. Comenten abajo desde donde están mirando. Me encanta saber de los espectadores de todo el mundo. La recámara estaba oscura, las cortinas cerradas contra el sol fuerte de la tarde. Me senté en la orilla de la cama, un instante, permitiendo que mis manos temblaran solo unos segundos. Respiré profundo, oliendo el perfume de lavanda de las sábanas. Miré el retrato de Sergio en la mesa de noche. ¿Ves esto, viejo terco?, pensé. Malcriaste demasiado a estos muchachos. Les diste el pescado, la caña, y hasta pescaste por ellos. Ahora quieren todo el barco. Me levanté y agarré mi maleta de viaje. Esa maleta pequeña de piel café, que usaba para los viajes a Monterrey, para manejar asuntos sindicales. La abrí sobre la cama. ¿Qué lleva uno cuando lo expulsan de su propia vida? Guardé 3 mudas de ropa cómoda pero elegante. No iba a ese lugar vestido como mendigo. Guardé mis medicinas para la presión, mi rosario de madera y el portarretratos con la foto de Sergio. Fui al closet. Aparté los abrigos de invierno que casi nunca usaba y busqué el doble fondo en el cajón de los calcetines. Mis hijos pensaban conocer la casa, pensaban saber dónde estaba la caja fuerte. Esa caja grande detrás del cuadro en el despacho donde guardábamos las escrituras viejas y dinero en efectivo. Probablemente ya habían dividido mentalmente esa caja 1000 veces. Pero Sergio me enseñó algo. Lo que es realmente valioso se guarda donde nadie lo imagina. Jalé el doble fondo del cajón y saqué una delgada carpeta de piel negra, casi imperceptible. Adentro no había dinero ni joyas. Había papel y poder. Estaba mi testamento actualizado hace 6 meses, cuando noté que las visitas dominicales se hacían raras y las preguntas de ¿cuándo vas a ceder la presidencia?, se hacían frecuentes. Pero no era solo el testamento, también estaba el poder notarial. Nunca revoqué las acciones preferentes que me daban el control mayoritario de la empresa de transportes. Y sobre todo, una carpeta. Sí, una carpeta, porque un padre que es padre conoce a sus hijos, pero un hombre de negocios que es hombre de negocios audita hasta su sombra. En esa carpeta había recibos de desvío de fondos que Roberto Jr. hizo en la sucursal del sur para pagarle a su amante. Había pagarés de usureros que Miguel firmó a nombre de la empresa. Había estados de cuenta de viajes de negocios de Lalo, que en realidad eran fiestas en yates en Puerto Vallarta. Y Carlos, pobre Carlos, había prueba de la incompetencia, contratos firmados, sin leer que casi nos llevaron a la quiebra en 2019, que yo tuve que cancelar entre bastidores, sin que él lo supiera para evitar humillar al pobre muchacho. Apreté la carpeta contra mi pecho, mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era adrenalina, la misma que sentía al cerrar un contrato de $1 millón. Pensaban internarme para tomar el control. No sabían que al sacarme de la casa, quitaban mis ataduras emocionales. En esta casa yo era papá, y los papás perdonan. Fuera de esta casa, sería solo Roberto, el accionista mayoritario. Y el accionista mayoritario no perdona las pérdidas. Miré el reloj, 20 minutos. Fui al baño, me lavé la cara, y apliqué mi lápiz labial rojo oscuro, el mismo tono que usaba en la inauguración de nuestra oficina central. Arreglé mi cabello blanco en un chongo firme. Puse mis lentes de lectura en la cadena dorada alrededor de mi cuello. Tomé la maleta de una mano y mi bolso con la carpeta negra de la otra.
El bolso pesaba, no por el peso de los papeles, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Iba a subir a ese coche, iba a ese establecimiento. Los dejaría pensar que habían ganado, porque el efecto sorpresa es el arma más peligrosa en la guerra. Y acababan de declarar la guerra a la única persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Bajé las escaleras. El sonido de mis tacones bajos resonaba en la madera, anunciando mi llegada. Estaban en la sala cuchicheando. Se callaron cuando me vieron. Roberto Jr. miró mi maleta pequeña y sonrió. Una sonrisa de alivio mezclada con desprecio. Muy bien, papá. Razonable como siempre. Intentó tomar mi bolso. Déjame cargar eso. Lo retiré con un movimiento rápido y seco. No toques mi bolso, Roberto. Mi voz salió baja pero filosa como navaja. La maleta puedes cargarla. El bolso se queda conmigo. Son mis documentos personales, cosas de viejo. Retiró su mano torpemente. Claro, vámonos. El chofer se impacienta. Salimos al porche. El sol de la tarde era hermoso, dorado sobre el jardín de bugambalias que mantenía con tanto cuidado. Miré las flores una última vez. Probablemente estarían muertas en un mes sin mi riego. Igual que su herencia estaría muerta antes de llegar a sus manos. Una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados estaba estacionada en el portón. Un hombre de uniforme blanco bajó para abrir la puerta trasera. Parecía un coche fúnebre de lujo, listo para transportar el cadáver de mi libertad. Mis hijos se quedaron en el porche. Ninguno bajó hasta el coche conmigo. Se quedaron ahí, alineados como 4 zopilotes en un cable de luz, esperando la carroña. Carlos todavía tenía la decencia de verse triste, pero no lo suficiente como para bajar y detenerme. Antes de subir al coche, me detuve, me volteé hacia ellos. El viento despeinó ligeramente mi cabello, pero no me moví. Fijé la mirada en cada uno de ellos. Roberto Jr. el vacío, Carlos el débil, Miguel el jugador, Lalo el consentido. Olvidaron una cosa. Dije lo suficientemente fuerte para que me oyeran desde el porche. ¿Qué, papá? ¿Olvidaste una medicina?, preguntó Lalo, ya con mi llave del coche en la mano, haciéndola girar en su dedo. No respondí, solo sonreí, una media sonrisa que hizo fruncir el ceño a Roberto Jr. Olvidaron que yo fui quien les enseñó a caminar. Y quien enseña a alguien a caminar, también sabe cuándo jalar la alfombra. Subí al coche y cerré la puerta de un golpe. El chofer me miró por el espejo retrovisor, con esa mirada de lástima reservada para los viejos desechados. ¿A la residencia Los Jardines de Santa Elena, señor?, preguntó. Acomodé el bolso sobre mis rodillas, sintiendo la textura de la piel de la carpeta donde residía mi poder. Sí, muchacho, dije, a la residencia. Miré por la ventana mientras el coche se alejaba y vi a mis hijos entrar a la casa, palmadas en la espalda. Que los muchachos jueguen a ser dueños del mundo por unos días. El coche aceleró, dejando atrás 60 años de vida y 4 extraños que alguna vez llamé mis hijos. Me dieron 1 hora para empacar, pensando que terminaban mi historia. No sabían que esto era solo el primer párrafo de un nuevo capítulo. Y en ese capítulo, la pluma estaba en mi mano. Apoyé mi cabeza en el asiento de piel fría y cerré los ojos, pero no para dormir. Mi mente funcionaba a 1000 por hora. Lo primero que haría al llegar a ese establecimiento sería pedir un teléfono. Si pensaban que el aislamiento bastaría para detener a Roberto de Transportes RSG, estaban muy equivocados. La carretera pasaba rápido afuera. El silencio del coche era absoluto. Pero dentro de mí, el ruido era de un motor arrancando. El viejo se iba. ¿Quién regresaría? No tenían ni idea. La justicia es lenta, dicen. Pero en mi caso, llegaría en un tráiler de 40 toneladas sin frenos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse lo que pasa después. Este abuelo está a punto de darles a sus hijos una lección que nunca olvidar. El portón de hierro forjado de la residencia, Los Jardines de Santa Elena, se cerró detrás de mí con un sonido sordo, pesado, definitivo.
El sonido me recordaba una puerta de contenedor sellándose en el puerto, encerrando la mercancía para un largo viaje. Solo que esta vez, la mercancía era yo. La camioneta negra maniobró por la entrada pavimentada, deslizándose suavemente hasta la recepción que parecía más un lobby de hotel 5 estrellas. Lámparas de cristal, alfombras persas, sillones de terciopelo, todo hermoso, todo caro, todo pagado con el dinero que había sudado para ganar y que mis hijos ahora gastaban para deshacerse de mí. Roberto Jr. había dicho que era el paraíso. Había olvidado que hasta el paraíso tiene barrotes y que una jaula bonita no le da alas a quien nació para volar. El chofer, un joven silencioso que seguía órdenes sin preguntar, me abrió la puerta. Bajé lentamente sintiendo el aire acondicionado frío del establecimiento chocar con mi piel caliente. Mi bolso estaba firmemente bajo mi brazo, pegado a mis costillas. El chofer dejó la maleta pequeña en la entrada. Señor Roberto, qué placer recibirlo. Una mujer alta en traje beige, impecable, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos vino a mi encuentro. Soy la doctora Claudia, directora de la unidad. Sus hijos hablaron maravillosamente de usted. Dijeron que estaba senil. Eso fue lo que dijeron. Pensé, pero mantuve mi rostro sereno. Sonreí esa sonrisa de abuelito que solo quiere hacer crucigramas. El disfraz perfecto. Muy amable de su parte, mi estimada, respondí, espesando un poco mi voz para parecer más frágil. El lugar es muy impresionante. Hagamos su inscripción y llevémoslo a sus habitaciones. Va a adorar nuestra rutina. Tenemos musicoterapia los martes, aquaeróbicos. Mientras hablaba, mis ojos escaneaban el entorno. No buscaba la belleza de la decoración, buscaba las salidas de emergencia, las cámaras de seguridad, el flujo del personal. Un hábito tomado a fuerza de pasar una vida preocupándome por logística y robo de mercancía. Vi 2 cámaras en la recepción, una en el pasillo principal. El escritorio de la recepcionista tenía una computadora y un teléfono fijo. Había un guardia de seguridad discreto cerca del elevador. Debo recoger sus pertenencias para el inventario, querido, dijo la doctora Claudia extendiendo la mano hacia mi bolso. Es política de la casa por su seguridad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Si ella ponía las manos en la carpeta negra, el juego terminaría antes de empezar. Si veían la carpeta, llamarían a Roberto Jr. inmediatamente. Hoy, mi estimado, apreté el bolso más fuerte, poniendo cara de desvalido. En este bolso solo tengo mi Biblia, mi rosario y fotos de mi difunto esposo. Ya sabe cómo es. Cosas de viudo, nada de joyas ni dinero. Mis hijos se llevaron todo. La mujer dudó, miró mi rostro arrugado, los lentes colgando de la cadena, la forma inofensiva en que la miraba. Ella veía al señor Roberto, no al presidente de Transportes RSG. Su prejuicio fue mi primera victoria. Está bien, cedió con un suspiro condescendiente. Pero si hay algún objeto punzocortante o medicamentos, debe dármelos. Solo la palabra de Dios, mi estimada, y esa corta, pero es pecado. Respondí, usando un lenguaje que sabía funcionaría. Ella sonrió incómodamente y me guió hacia el elevador. La habitación 304 era lujosa. Debo admitirlo. Balcón, con vista al jardín. Cama king size, baño adaptado con barras de apoyo cromadas, pero lo primero que noté no fue la comodidad, fue la ausencia. No había teléfono en la habitación. ¿Y si quiero hablar con mi familia?, pregunté mientras una enfermera desempacaba mi maleta, acomodando mis 3 mudas de ropa como si fueran uniformes de prisionero. Tenemos horarios para llamadas, señor Roberto. La enfermera, cuya placa decía Soledad, me hablaba como si tuviera... Sus hijos dejaron instrucciones estrictas. Dijeron que usted se agita mucho al teléfono, confundido. Pidieron un periodo de desintoxicación digital, para su adaptación. Quizá en una semana. En una semana, Roberto Jr. y Miguel tendrían tiempo de firmar contratos, vender activos, y tal vez hasta intentar modificar los estatutos de la empresa. Eran inteligentes,
Habían cortado mi comunicación. Sin teléfono, sin internet. Solo era un viejo aislado en una torre de marfil. Me senté en el sillón cerca de la ventana cuando quedé solo. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja, el mismo color que los camiones de nuestra flota. Abrí mi bolso y busqué la carpeta de piel. Estaba ahí, segura. Pero ¿de qué servían tener municiones si no tenía gatillo? Necesitaba un teléfono o una computadora. La noche cayó y el silencio en el establecimiento era perturbador. No era el silencio de la paz, era el silencio de la sedación. En la cena, me llevaron a la cafetería. Lámpara bonita, comida sin sal. Miré alrededor. Había señoras y señores, gente que por su ropa venía de familias acomodadas, pero su mirada estaba vacía. Muchos babeaban ligeramente de la comisura de la boca, drogados para no causar problemas. Tome, querido, para dormir bien. La enfermera Soledad colocó un vasito con 2 píldoras de colores junto a mi plato de sopa. ¿Qué es esto?, le pregunté. Vitaminas y un relajante. El médico lo recetó. Tomé el vasito. Miré las píldoras. Reconocí esa azul pequeña. Era un sedante fuerte. Un domador de leones, como lo llamaban los choferes. Si tomaba eso, mi mente estaría nublada. Perdería la única ventaja que tenía, mi lucidez. Fingí tomar un trago de agua y eché las píldoras en mi boca. Con la lengua las empujé hacia mi mejilla. Un truco que aprendí viendo a mi esposo fingir tomar sus medicinas para el hígado. Tragué el agua. Sonreí a la enfermera. Y en cuanto volteó la espalda, escupí las píldoras en la servilleta de papel, la doblé y la metí en mi bolsillo. Esa noche, acostado en la cama extraña, no dormí. Me quedé escuchando los sonidos del edificio. Pasos en el pasillo a las 2 a.m., el zumbido de los elevadores de servicio, el sonido de un camión de basura afuera, camión. Mi mente hizo clic. Logística. Todo lugar necesita logística. Este establecimiento consume comida, medicinas, productos de limpieza, oxígeno. Todo eso llega sobre ruedas, y donde hay ruedas, hay choferes, y donde hay choferes, está mi gente. Me levanté antes del amanecer. Mis rodillas me dolían. La humedad del lugar era diferente a la de mi casa, pero ignoré el dolor. Me puse mi mejor conjunto de lino, peiné mi cabello blanco y apliqué mi lápiz labial. Si iba a la guerra, iría en uniforme. Bajé al jardín en cuanto liberaron las habitaciones a las 7 a.m. El aire estaba fresco. Caminé por los senderos de piedra, fingiendo admirar las orquídeas, pero mis ojos buscaban la zona de servicio. La encontré en la parte trasera, escondida detrás de un seto de hibiscos. Había movimiento. Una camioneta blanca Nissan descargaba cajas de suministros. El chofer, un hombre fornido de unos 50 años, con una toalla en el hombro y una gorra vuelta al revés, revisaba un portapapeles. Me acerqué lentamente. El guardia de la garita de seguridad estaba distraído en su teléfono. Ironía, tenía lo que yo más necesitaba, y no lo valoraba. Me detuve cerca del seto. El chofer de la camioneta maldecía por lo bajo cuando se cayó una caja. ¿Qué demonios con esta guía de entrega?, gruñó, limpiándose el sudor de la frente. ¿Es un error de facturación o falta confirmación de entrega?, pregunté con voz firme. El hombre se sobresaltó y me miró. Vio a un hombre de 74 años parado en medio de los arbustos. «Buenos días, señor», dijo algo torpemente. «Solo algunos problemas con el papeleo aquí, cosas de entrega. Si el manifiesto no coincide con la carga, no firme el recibo», dije acercándome. «Regla número 1, si firma, la pérdida es para usted». Me miró con curiosidad, entrecerró los ojos. Ese no era el discurso de un abuelito de residencia, era el discurso de la carretera. «Usted entiende de esto, hijo. He transportado México sobre mi espalda desde antes de que nacieras. Soy Roberto de Transportes RS». Los ojos del hombre se abrieron como platos. Se quitó la gorra en un gesto automático, casi instintivo de respeto. En el mundo del transporte, Transportes RSG era una leyenda. Pago puntual, tarifas de flete justas, respeto para los choferes.
Señor Roberto, el rey de la carretera, parecía incapaz de creerlo. Mi padre trabajó para usted en los años 90. El mulo de fierro. ¿Se acuerda? Sonreí. Una sonrisa verdadera por primera vez en 24 horas. Me acuerdo, era un Dina azul. Tu padre era Tomás de Guadalajara. Así es. Me llamo Clemente. Sonrió, mostrando un diente de oro. Pero, ¿qué hace usted aquí, señor? Escuché que todavía manejaba todo en la oficina. Estoy tomando unas vacaciones forzadas, Clemente, dije bajando la voz y mirando alrededor. Mis hijos piensan que estoy muy viejo. Me encerraron aquí y me quitaron mi teléfono. La expresión de Clemente cambió. El respeto se transformó en indignación. La clase trabajadora entiende la injusticia mejor que nadie, y los choferes odian la traición. Le quitaron su teléfono, señor. Eso es una porquería. Don Sergio se voltearía en su tumba. Clemente, necesito un favor. Fui directo al grano. No había tiempo que perder. No necesito dinero ni rescate. Necesito una línea. Necesito hacer una llamada. Miró al guardia de la garita, luego a mí. Sin dudar, metió la mano en el bolsillo de su jean desgastado y sacó un teléfono celular con pantalla fisurada. Tiene crédito, señor Roberto. Puede usarlo. Voy a distraer al verificador. Aquí. Tomé el aparato con manos temblorosas. Este pedazo de plástico y vidrio barato valía más que todo el oro que había dejado en la caja fuerte de la casa. Marqué el número de memoria. No era el número de mi casa ni el de la empresa. Era el número personal del licenciado Aguirre. Mi abogado personal desde 30 años, el único que Roberto Jr. no podía comprar porque Aguirre tenía principios y porque yo pagaba el triple. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la voz adormilada de Aguirre respondió. Aguirre, soy yo. No digas mi nombre, solo escucha. Roberto, Dios mío, ¿dónde estás? Roberto Jr. me llamó diciendo que habías tenido un malestar, que estabas incomunicado en un establecimiento. Preparaba un amparo pero tienen un dictamen médico. Olvida el amparo por ahora, Aguirre. El dictamen es falso, pero demoleremos eso después. Por ahora debo detener la hemorragia. Mi voz tomó el tono autoritario que hacía temblar las paredes de las salas de consejo. Piensan tener la empresa porque tienen mi silla, pero olvidaron quién tiene las contraseñas bancarias principales. ¿Qué quieres que haga? Activa el protocolo de ruptura de emergencia. Ahora, escuché el silencio al otro lado de la línea. El protocolo de ruptura de emergencia era una medida de seguridad extrema que creamos hace 10 años para casos de secuestro o coerción. Bloqueaba todas las cuentas holding, congelaba transferencias y ponía los activos de la empresa en estatus de auditoría forense inmediata. Nadie entra, nadie sale, ni un peso. Roberto, eso va a paralizar la flota, causar el caos. Los muchachos no podrán ni pagar el diésel de la semana próxima. Exacto, Aguirre. Miré el jardín bien cuidado del establecimiento, imaginando la cara de Roberto Jr., cuando la tarjeta de empresa fuera rechazada en el restaurante de lujo. Quieren jugar a los empresarios, pues van a aprender la primera lección. Sin tesorería, el motor se atora. ¿Y tú estás seguro? Estoy en el centro de distribución, Aguirre, bromeé mirando a Clemente que cuidaba la entrada. Tengo mis contactos. Bloquea todo y prepara el papeleo para la retoma. Quiero una auditoría sobre cada factura que Miguel emitió en los últimos 5 años. Entendido, considéralo hecho. En 10 minutos el imperio se detiene. Colgué y borré el registro de la llamada. Devolví el teléfono a Clemente. Gracias, hijo. No sabes lo que acabas de hacer. Lo sé, señor Roberto. Estoy ayudando al patrón a poner orden en la casa. Hizo un guiño. Vengo aquí todos los lunes y jueves. Si necesita algo, hágase el disimulado y dígale al cuaté de la carretera. Roberto no se retiró, solo se detuvo a cargar gasolina. Regresé al jardín principal con mi corazón latiendo en un ritmo regular y fuerte. Caminé hasta una banca de madera bajo un árbol frondoso. Abrí mi bolso,
Saqué mi rosario y comencé a rezar como un buen viejito inofensivo. Mientras pasaba las cuentas de madera entre mis dedos, comencé a imaginar lo que pasaba allá afuera. En este momento, Roberto Jr. debía estar llegando a la oficina, sentándose en mi sillón de piel, poniendo sus pies sobre mi escritorio de caoba. Debía estar llamando a la secretaria, pidiendo un espresso y sintiéndose como el rey del mundo. Pronto su teléfono sonaría. Sería el director del banco. Señor Roberto, tenemos un problema. Las cuentas están congeladas. Todas. Luego Carlos llamaría del departamento de compras. Roberto Jr., los proveedores de diésel no recibieron el anticipo, cortaron el suministro. Y Lalo, Lalo, llamaría desde la agencia de importados donde probablemente intentaba comprar un coche nuevo con el bono que pensaba obtener. La tarjeta está bloqueada, hermano. El pago no pasó. Una sonrisa fina nació en mis labios. Me habían dado 1 hora para salir de la casa. Tomé menos de 5 minutos para quitarles el piso bajo sus sus. Miré mis manos. Eran manos arrugadas con manchas de edad, venas prominentes, manos que habían lavado ropa en tinas de cemento, que habían cambiado llantas de camión bajo la lluvia, que habían firmado contratos de millones de pesos. Ellos miraban estas manos y veían debilidad, veían el pasado. Lo que no comprendían es que el pasado es la fundación. Y cuando uno toca la fundación de un edificio sin saber lo que hace, el techo se derrumba sobre la cabeza. La doctora Claudia apareció en la puerta de vidrio que daba al jardín, haciéndome señas. Señor Roberto, es hora de la terapia ocupacional. Vamos a hacer pintura en tela hoy. Me levanté lentamente, apoyándome en la banca. Guardé el rosario. Ya voy, estimada, grité de regreso con voz temblorosa. Caminé hacia ella, dócil como un cordero. Por dentro era un lobo que acababa de encerrar a los zorros en el gallinero y tirar la llave. Querían mi internamiento. Pues bien, ahora estaba seguro aquí, con cama, comida y ropa limpia. Ellos allá afuera iban a enfrentar el verdadero infierno. Y lo mejor de todo, sin papá para limpiar el desorden. Si las cosas se intensifican, si adoran esta clase magistral de estrategia, presionen el botón de me gusta y suscríbanse a los consejos del abuelo. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están mirando. ¿Están en el equipo Roberto o los hijos merecen otra oportunidad? Entré a la sala de arte, tomé un pincel y miré el lienzo virgen. La profesora, una joven animada, preguntó: ¿Qué va a pintar hoy, señor Roberto? Un paisaje, flores. Mojé el pincel en la pintura roja. Un rojo vivo, color de alerta, color de pérdida, color de sangre. No, mi estimada, respondí comenzando a trazar líneas firmes sobre el lienzo. Hoy voy a pintar una tormenta. Y el primer trueno está a punto de estallar sobre los teléfonos de mis hijos. El jueves, día de entrega, fui a encontrar a Clemente en la parte trasera. Esta vez no necesitaba esconderme tanto. La seguridad del establecimiento estaba más relajada conmigo. Después de todo, yo era el abuelito amable que pintaba cuadritos. Clemente descargaba cajas de pañales para adultos. Se veía tenso. Señor Roberto, susurró apoyándose en la cerca. Las cosas se están poniendo locas allá afuera. Dime todo, Clemente. La flota de la sucursal de Monterrey se detuvo temprano esta mañana. Sin diésel, la estación Socia cortó el crédito. Los choferes están furiosos, señor. Descubrieron que la dirección no había pagado los viáticos de comida. La gente habla de paro general el lunes. Excelente, respondí secamente. ¿Y mis hijos? Roberto Jr. corrió a su vieja secretaria, doña Marta, porque no sabía dónde estaba la libreta de contraseñas principales. Carlos, bueno, dicen que Carlos se presentó a la empresa con un ojo morado hoy. Parece que los cobradores no les gustan los retrasos. Sentí una punzada de lástima por Carlos. Siempre fue el más débil, el que seguía a los demás. Pero la lástima no paga las cuentas. Y él firmó mis papeles de internamiento con sus hermanos. Uno cosecha lo que siembra, Clemente. Ten cuidado.
Saqué un pedazo de papel doblado del bolsillo de mi camisa. Este es el número del presidente del sindicato de choferes, el Grande Mac. Es mi compadre. Llámalo. Dile que el patriarca envió un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, señor Roberto? Dile que la dirección actual es ilegítima, y si estalla el paro, que estacionen los camiones frente a la casa de Roberto Jr. en el fraccionamiento Bosques del Pedregal. No en la empresa, frente a su casa. Quiero ver al barrio chic manejando 50 tráileres tocando el claxon a las 5 de la mañana. Clemente soltó una risa ahogada, sacudiendo la cabeza con admiración. Usted es el diablo, señor Roberto. Solo soy un padre que educa a sus hijos, Clemente. A veces la nalgada debe ser pública. El fin de semana en el establecimiento fue tenso. No recibí ninguna visita, pero sentía la electricidad en el aire. La doctora Claudia me miraba de reojo, probablemente porque el cheque de pago mensual debió haber rebotado. Comí mi sopa y recé mi rosario, la imagen de la serenidad. Pero por dentro era el lobo que acababa de encerrar a los zorros en el gallinero y tirar la llave. Pero el lunes trajo la confrontación que esperaba. Estaba en mi habitación cuando la puerta se abrió sin tocar. No eran enfermeras, eran los cuatro. Roberto Jr., Carlos usando lentes oscuros para ocultar su ojo morado, Miguel y Lalo, y esta vez no había máscara de buen hijo. Entraron como pandilla. Lalo cerró la puerta con llave y se recargó en ella. La habitación parecía demasiado pequeña para tanta testosterona herida y rabia barata. Se acabó el teatro. Roberto Jr. siseó. Ni siquiera me llamó papá. Sabemos que fuiste tú. Continué sentado en el sillón, tejiendo una bufanda que nunca se terminaría. ¿Yo? ¿Yo qué? Aguirre, dijo Miguelo, su voz temblando de rabia. El abogado del banco se le salió. Dijo que una orden de auditoría forense fue presentada por el licenciado Aguirre a nombre del accionista mayoritario. Bloqueaste todo. Ah, Aguirre. Dejé de tejer y puse las agujas sobre mis rodillas. Es un buen hombre, siempre muy eficiente. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Lalo gritó desde la puerta. Hay choferes haciendo una carne asada en mi banqueta. La policía no puede quitarlos porque es una manifestación sindical pacífica. Mi esposa salió de la casa con los niños. Destruiste mi vida. Ustedes me dieron una hora. ¿Se acuerda? Hablé suavemente, pero mi voz llenó la habitación. Me levanté lentamente. No necesitaba apoyo. Me paré derecho frente a ellos. El viejo senil se había ido a pasear. El que estaba aquí era el dueño de la flota. Una hora para empacarse. Pensaron que podían tirarme como una llanta vieja y quedarse con el camión rodando. Vas a desbloquear las cuentas ahora. Roberto Jr. avanzó un paso amenazante. O vamos a presentar un interdicto total. Probaremos que estás loco, que estás dilapidando el patrimonio. Solté una risa corta. ¿Dilapidar? Roberto Jr., desviaste 200,000 pesos de la sucursal del sur para comprarle un departamento a tu amiguita en Cancún. Vi el color abandonar su rostro. Y tú, Miguel, las facturas de mantenimiento fraudulentas. Cambiamos el mismo motor, Cummins, 4 veces en el mismo mes. ¿Crees que no leo los reportes? El silencio que cayó en la habitación era pesado, sofocante. Carlos bajó la cabeza. Lalo dejó de hacer girar la llave del coche en su dedo. Se dieron cuenta de que esto no era solo un bloqueo bancario. Yo sabía todo. La carpeta, susurró Miguel, la carpeta negra que desapareció de la caja fuerte. Está en un lugar muy seguro, confirmé caminando hacia la ventana y mirando el jardín. Y hay copias, muchas copias. Si algo me pasa, digamos si tengo un accidente aquí en el establecimiento, o si mi salud se deteriora misteriosamente, esa carpeta va directo al SAT y a la Fiscalía Anticorrupción. Me volteé hacia ellos, parecían niños asustados, que habían roto el florero favorito de mamá. Solo que el florero era una empresa de 40 años, y mamá no les iba a palmear la cabeza. ¿Qué quieres?, preguntó Carlos, su voz estrangulada. Te sacaremos de aquí,
te regresamos la presidencia. Detén esto, por favor. El usurero dijo que me va a romper las piernas mañana. Miré a Carlos. El ojo morado bajo los lentes oscuros era real. Su dolor era real. Pero la lección no estaba terminada todavía. Si cedía ahora, volverían a ser los mismos parásitos en 6 meses. ¿No? Respondí firmemente. Me gusta aquí. La comida es insípida. Pero la compañía es mejor que la de ustedes. Me quedo. Quedarse. Roberto Jr. casi se ahoga. ¿Pero qué hay de la empresa? El bloqueo. La empresa se queda detenida hasta que aprendan el valor de cada peso que sudé para ganar. Me acerqué a Roberto Jr. y ajusté el cuello de su camisa en un gesto paternal que lo hizo estremecerse. Querían jugar al dueño. Pues resuélvanlo. Negocien con el sindicato sin dinero. Manejen a los acreedores sin garantía. Hagan magia. Papá, esto es una locura. La empresa va a quebrar en una semana, gimió Miguel. Si quiebra, quiebra. Construí desde cero una vez. Reconstruiré. Yo tengo el conocimiento. Ustedes solo tienen la codicia. Regresé a mi sillón y retomé mi tejido. Ahora salgan. Es hora de mi telenovela. Y díganle a la doctora Claudia que su pago se retrasará este mes. Se quedaron congelados un momento, atónitos, incapaces de procesar la inversión de poder. Yo, el prisionero, tenía la llave de sus celdas. Ellos, los carceleros, estaban atrapados en la libertad que tanto querían. Uno por uno salieron de la habitación. El sonido de sus pasos en el pasillo era el sonido de la derrota. Estaba solo de nuevo. La habitación estaba silenciosa. Pero mi mente estaba ruidosa. Había presionado el botón nuclear. La empresa sangraba. Mis hijos estaban en peligro real. Carlos podría realmente resultar lastimado. Sentí un tirón en el corazón. Era el instinto paternal que gritaba que lo salvara, que firmara el cheque, que arreglara todo como siempre lo había hecho. Pero tragué las lágrimas. Si los salvaba ahora, los perdería para siempre. Debían tocar fondo para descubrir que el piso sobre el que caminaban estaba hecho de mi sacrificio. Miré el teléfono que Clemente me había conseguido antes, que escondía bajo el colchón. Sí, me había conseguido un aparato viejo para emergencias. Era tiempo de preparar el acto final. La destrucción estaba hecha. Ahora debía planear la reconstrucción. Pero esta vez, la fundación no estaría hecha solo de concreto y acero. Estaría hecha de respeto. Y el respeto, desafortunadamente, es una mercancía que cuesta muy caro. Tomé el teléfono celular y envié un mensaje corto a Aguirre. Deja sangrar 2 días más. Luego prepara la sala del consejo. El viejo regresa, pero no solo. Guardé el teléfono y miré mi tejido. Había soltado un punto. Lo deshice y comencé de nuevo. En la vida como en el tejido, a veces hay que deshacer todo para arreglar lo que no está bien. Y mis hijos eran una maraña de nudos que tendría mucho trabajo desenredar. 2 días era el tiempo exacto que se necesitaba para que el imperio de cartón de mis hijos se derrumbara bajo la lluvia ácida de la realidad. Miré todo eso en la televisión de 40 pulgadas en la sala común del establecimiento, sentado en mi sillón favorito, mientras los otros residentes se dormían con el sonido de los programas de cocina. Pero yo no veía recetas de pastel. Veía las noticias locales. La imagen en la pantalla era caótica, pero para mí sonaba como una sinfonía dirigida a distancia. Manifestación de choferes paraliza entrada del fraccionamiento de lujo Bosques del Pedregal, decía el titular en letras rojas. La cámara mostraba una fila interminable de tráileres, tractocamiones y dobles remolques estacionados bloqueando el portón principal donde vivía Roberto Jr. El sonido de los claxones era ensordecedor, aún a través de la tele. Vi a un reportero entrevistando a el grande Mac, mi compadre del sindicato, que hablaba con la elocuencia de alguien que tiene tanto el derecho como las callosidades para probarlo. No nos moveremos de aquí hasta que la dirección pague lo que debe, gritaba el grande Mac al micrófono. Y queremos hablar con don Roberto. Esta nueva dirección no honra ni los pantalones que trae puestos. Sonreí
tomando un sorbo de té de hierbas tibio. Era música para mis oídos, pero la sonrisa murió cuando la cámara pasó a una imagen temblorosa de teléfono celular, mostrando a Carlos escoltado por agentes de seguridad fuera de la sede de la empresa, con un grupo de acreedores gritando en la puerta. Se veía como si hubiera envejecido 10 años. El ojo morado estaba peor, hinchado, casi cerrando completamente la visión del lado izquierdo. Mi corazón de padre se apretó. Era un dolor físico, una puñalada aguda que ningún medicamento en este establecimiento podía curar. Ver a un hijo sufrir, aunque sea por su propia culpa, va contra natura. Quería llamar a Aguirre ahora mismo y decirle que detuviera todo. Basta, diría, paga las deudas, libera el dinero. Pero mi mano permaneció firme en el apoyabrazo. Si los salvaba ahora, los condenaría a ser niños mimados para siempre. El acero solo se endurece en el fuego, y debían arder un poco más para convertirse en hombres. Señor Roberto, la voz de la doctora Claudia me sacó de mis pensamientos. Me volteé lentamente. La postura de la directora había cambiado. La arrogancia educada de alguien que trata con un viejo desechable había desaparecido. En su lugar estaba la ansiedad nerviosa. Sostenía un portapapeles contra su pecho como escudo. Sí, mi estimada, respondí, manteniendo el personaje sereno. Ha habido un pequeño problema administrativo con su pago mensual prepagado. El cheque que su hijo Roberto Jr. dejó, bueno, el banco lo regresó por fondos insuficientes. Tragó difícil. Intentamos contactar a los otros responsables, pero nadie contesta. Sinfonía de los cheques rebotados. Roberto Jr., que siempre se jactaba de tener crédito ilimitado, ahora no podía ni pagar la residencia de lujo donde encerró a su padre. Qué pena, doctora Claudia. Hice una mueca de desaprobación. Mis muchachos deben estar muy distraídos. Ya sabe cómo son las cabezas de los jóvenes de hoy, llenas de aire. Entiende que no podemos mantener el hospedaje sin garantía. Intentó ser firme, pero sus ojos seguían yendo hacia la tele donde la imagen del caos de la empresa pasaba en loop. Ya debía haber sumado 2 más. El viejo senil de la habitación era el dueño de ese huracán, en las noticias. No se preocupe, estimada. Me levanté, alicé mi camisa y me quité los lentes de lectura. Mi estadía aquí ha terminado. Mi chofer viene por mí en 10 minutos. Pero no puede irse, señor. El dictamen médico, el internamiento involuntario. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal. No necesitaba pararme de puntitas para parecer más alto. Mi presencia llenaba la habitación. El dictamen es falso, doctora Claudia. Y usted lo sabe. Aceptó mi internamiento sin examen, solo con la palabra de 4 hombres que pagaron honorarios de emergencia jugosamente. Vi el pánico surgir en sus ojos. Mi abogado, el licenciado Aguirre, viene con un actuario y un equipo médico independiente para evaluación. Si yo fuera usted, comenzaría a preparar disculpas para el colegio médico. Palideció, retrocediendo 2 pasos. Señor, yo no sabía. Ellos dijeron que era por su seguridad. Y lo era. Sonreí, una sonrisa fría. Era el lugar más seguro del mundo para mí, para planear mi venganza. Ahora, si me disculpa, tengo una empresa que salvar. La dejé balbuceando en el pasillo y fui a la habitación por mi maleta. No tomé todo. Dejé la ropa del establecimiento y los medicamentos que nunca tomé. Solo tomé mi bolso con la carpeta, la maleta pequeña de piel, y mi orgullo que ahora pesaba el doble. Cuando bajé, Aguirre estaba en la recepción. No estaba solo. Había 2 policías de civil y un actuario. La doctora Claudia firmaba papeles con manos temblorosas, sudando frío en el aire acondicionado. Roberto. Aguirre vino a abrazarme. El olor de vieja agua de colonia y tabaco era el olor de la libertad. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? La única herida aquí será a los egos de mis hijos. Aguirre. Ajusté mi cabello. El coche está fuera. Es Clemente. Insistió en manejar su propio camión. Dijo que el patrón no se sube a un Uber. Solté una buena risa. Libre. Salí por la puerta principal del establecimiento sin mirar atrás.
El sol de la tarde golpeó mi rostro y respiré profundo el aire contaminado del área metropolitana. Sabía a victoria. En la calle, estacionado ilegalmente y ocupando 3 lugares, estaba el camión de Clemente, un Kenworth rojo, pulido, brillante como una joya. Él estaba en la puerta, sonriendo de oreja a oreja. «El coche ha llegado, señor Roberto», gritó. Subí a la cabina con su ayuda. Mis rodillas se quejaron, pero la sensación de estar en alto, de ver el mundo desde arriba, valía cualquier dolor. A la oficina central, Clemente. Veamos qué queda de mi despacho. El trayecto hacia Transportes RSG fue rápido. Clemente cortó a través del tráfico con la habilidad de alguien que conoce cada bache en el asfalto. Cuando llegamos al patio de la empresa, la escena era de guerra. Había pancartas, llantas quemadas en la acera, el olor a hule quemado entraba por las ventanas y mucha gente gritando. Pero cuando el camión rojo apareció en la esquina y Clemente tocó el claxon en un ritmo específico, 3 cortos, 2 largos, el viejo código anunciando la llegada del patrón, el silencio se esparció como una ola. Bajé. Aguirre estacionó su coche justo atrás. El grande Mac, el líder sindical, vino corriendo. Un hombre de 1,90 m con barba canosa tenía lágrimas en los ojos. «Señor Roberto, gracias a Dios está vivo». Decían que estaba babeando en una residencia. «Las malas hierbas no mueren fácilmente, Mac». Apreté su mano callosa. «Dile a todos que apaguen los fuegos y despejen los portones. El patrón sale hoy». «¿Lo garantiza, señor?» «Soy Roberto, Mac». «¿Mi palabra ha rebotado alguna vez?» Sacudió la cabeza, se quitó su gorra por respeto y se volteó hacia la multitud. «Despejen todo, muchachos. El patrón ha regresado. Don Roberto ha vuelto». El grito de celebración que explotó en el patio hizo temblar el suelo. Empleados administrativos aparecieron en las ventanas, aplaudiendo. Sentí una emoción fuerte en la garganta, pero la tragué. No era momento de llorar, era momento de recuperar. Entré al edificio administrativo. El guardia de recepción, Joel, casi me saluda militarmente. El elevador privado estaba bloqueado, pero tenía la llave maestra en mi bolso. Subí directo al 10º piso, el penthouse donde estaba el despacho del presidente. El pasillo estaba silencioso, un contraste brutal con el ruido afuera. La nueva secretaria, una joven que no conocía, intentó detenerme. «No puede entrar ahí, señor. Están en junta de crisis». «Mi estimada, yo soy la crisis». Empujé las puertas dobles de caoba y entré. La escena que encontré en la sala del consejo era patética. La mesa ovalada que había visto firmas en contratos que cambiaron el sector logístico del país estaba cubierta de empaques de comida rápida, latas de bebida energética y papeles arrugados. El aire estaba viciado, oliendo a sudor y miedo. Mis 4 hijos estaban ahí. Roberto Jr. estaba sentado en mi silla al extremo de la mesa, pero se veía pequeño en ella. Su corbata estaba deshecha, su camisa manchada de café. Miguel iba y venía, mordiéndose lo que quedaba de sus uñas. Lalo estaba desparramado en un sofá en la esquina, la cabeza entre las manos. Y Carlos estaba sentado cerca de la ventana, sosteniendo una bolsa de hielo contra su rostro. Cuando la puerta se cerró detrás de mí de un golpe, brincaron. El silencio que se instaló era absoluto. Me miraron como si vieran un fantasma en traje de lino y bolso de piel en mano. «Papá», susurró Roberto Jr. Su voz se quebró. Caminé lentamente hacia la mesa. El sonido de mis tacones sobre el piso de madera era el único ruido. Me detuve en el otro extremo, frente a Roberto Jr. Puse mi bolso sobre la mesa. El sonido del broche metálico resonó como un disparo. «Sal de mi silla, Roberto». Parpadeó, aturdido. «Papá, ¿cómo saliste?» «Nosotros, el doctor va a perder su licencia. La doctora Claudia va a responder por secuestro arbitrario. Y ustedes, miré a cada uno de ellos, tienen suerte de que sea padre antes que empresario, porque si fuera solo el socio mayoritario,
saldrían de aquí esposados. Tú congelaste todo. Miguel explotó en una mezcla de llanto y rabia. Tú quebraste la empresa. Íbamos a perder todo hoy. Los usureros están detrás de Carlos. Yo quebré la empresa. Mi voz subió una octava, filosa. ¿Quién firmó contratos de arrendamiento con intereses abusivos para comprar camiones que ni siquiera existen? Miguel, ¿quién? Abrí mi bolso, saqué la carpeta negra, la famosa carpeta, y la aventé sobre la mesa. Se deslizó por la caoba pulida y se detuvo justo frente a Roberto Jr. «Ábrela», ordené. Nadie se movió. «Ábrela», grité golpeando mi mano sobre la mesa con una fuerza que hizo temblar las latas de refresco. Roberto Jr. abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera página era una copia de una transferencia bancaria internacional. «¿Islas Caimán, Roberto?», pregunté suavemente. «ZA Consulting». «¿Pensaste que no vería los desvíos mensuales de 50.000 pesos disfrazados de consultoría informática? Yo, que verifico cada litro de diésel desde 1874. Se puso blanco como papel. «Papá, puedo explicar. Era una inversión». «Cállate». Me volteé hacia Lalo. «¿Y tú, mi pequeño, el playboy?» Facturas falsas de refacciones emitidas por una empresa fantasma registrada a nombre de tu novia. 200.000 pesos en los meses mientras nuestros choferes dormían en la carretera porque tú cortaste el presupuesto de hospedaje. Lalo se encogió en el sofá, llorando suavemente. «Miguel», señalé hacia él sin siquiera mirarlo a los ojos. «Deudas de juego pagadas con efectivo bajo la mesa de mantenimiento. Pusiste en riesgo la vida de nuestros choferes, Miguel. Refacciones reacondicionadas vendidas como nuevas. Si un camión hubiera perdido los frenos y matado a alguien, la sangre habría estado en tus manos». Miguel se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro. Me acerqué a Carlos. No me miró. El ojo morado palpitaba. Era el único que parecía realmente avergonzado. «Y tú, Carlos, el débil, firmaste deudas que no eran tuyas para intentar impresionar a estos tres buitres. ¿Y ahora quién paga? La empresa». «Lo siento, papá», sollozó. «No sabía decir que no, pues vas a aprender, porque a partir de hoy la palabra no será lo que más escuches». Regresé al extremo de la mesa. Roberto Jr. todavía estaba sentado ahí, paralizado. Dije: «Sal de mi silla». Se levantó tropezando, casi cayendo. La postura de CEO visionario había desaparecido. Todo lo que quedaba era un hombre mediocre que había intentado usar zapatos demasiado grandes. Me senté. El cuero de la silla crujió, moldeándose a mi espalda como un viejo abrazo. Puse mis codos sobre la mesa, entrelacé mis dedos y miré a los 4 hombres derrotados frente a mí. «Esta es la situación». Comencé con la voz calmada de alguien que dicta un testamento. «Aguirre ya desbloqueó las cuentas operacionales. Los salarios se están pagando ahora mismo. Los proveedores críticos recibirán el pago antes de que termine el día. El paro terminó». Suspiraron de alivio, pero continué y el aire se puso pesado de nuevo. Su vida fácil terminó con el paro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto Jr., intentando recuperar un hilo de dignidad. «¿Corrernos? Somos socios estatutarios». «No, no los voy a correr. Eso sería demasiado fácil. Regresarían a casa, vivirían de dividendos y seguirían siendo inútiles». Sonreí, pero no había alegría en mi rostro. «Van a trabajar de verdad». Saqué 4 sobres de mi bolso y los aventé. «Roberto Jr., te vas a la sucursal norte. Serás jefe de patio. Vas a aprender a verificar carga a 40 grados de calor, sin aire acondicionado, sin secretaria». «Estás loco, soy director comercial». «Eras director comercial, ahora eres el empleado número 400. Si no quieres, puedes irte, pero si te vas, entrego esta carpeta al SAT mañana en la mañana. Tú decides, trabajo honesto o prisión». Se calló, tragando orgullo. «Miguel, vas al taller. Serás ayudante de mecánico. Vas a lavar piezas con solvente hasta que tus manos estén tan callosas como las de tu padre.
Y tu salario será retenido para pagar el hoyo que creaste. Lalo, tomas la carretera, serás ayudante de repartidor. Vas a cargar cajas sobre tu espalda, subir escaleras, escuchar las quejas de los clientes. Vas a aprender el valor del sudor. Y Carlos, lo miré, te quedas aquí en el archivo muerto. Vas a organizar 40 años de documentos tú solo. Y tendrás tiempo para reflexionar sobre cómo decir no la próxima vez que alguien te pida hacer algo estúpido. El silencio en la habitación era absoluto. Se miraron entre sí impactados, incrédulos. Esperaban gritos, tal vez hasta una paliza, quizá expulsión. Pero trabajo duro, era el peor castigo para quienes nacieron con cucharas de plata. Tienen 1 hora, dije, repitiendo las palabras que usaron contra mí el domingo pasado. Miré el reloj de pared. 1 hora para vaciar sus cosas de estas oficinas elegantes, regresar las tarjetas de empresa, las llaves de los coches de la compañía, y presentarse en sus nuevos puestos. Papá, los coches, mi coche, Lalo intentó argumentar. Los coches pertenecen a la empresa. Tomarán el camión o el metro. No me importa. Descolgué el teléfono del escritorio, ese aparato pesado negro que usaba desde los años 90. Ahora salgan. Tengo una empresa que reconstruir. Se quedaron congelados otro segundo, procesando la nueva realidad. La jerarquía había sido restaurada. El orden natural de las cosas había vuelto a su eje. El patriarca no era solo una figura decorativa, era la fundación, las paredes y el techo de este lugar. Y cuando la casa amenaza con caer, es la fundación la que sostiene todo. Uno por uno tomaron los sobres y salieron, cabezas bajas. Roberto Jr. fue el último. Se detuvo en la puerta, me miró y miró la silla que había ocupado momentáneamente. «No tienes corazón», dijo amargamente. «Sí tengo uno, hijo», respondí marcando ya el número de contabilidad. «Tengo un corazón lo suficientemente grande como para haberlos criado a los 4, y lo suficientemente fuerte como para arreglar el desastre que hicieron. Un día, cuando sus manos estén sucias de grasa y su conciencia limpia, me lo agradecerán». Salió y cerró la puerta de un golpe. Estaba solo en la enorme habitación. El sol de fin de tarde entraba por la ventana, dorando el polvo que flotaba en el aire. Respiré profundo. Estaba exhausto. Mis 74 años pesaban en cada hueso de mi cuerpo. Pero por primera vez en meses no me sentía como un viejo inútil. Me sentía como Roberto. El teléfono en mi mano completó la marcación. «Contabilidad, bueno», respondió el empleado. «Bueno, estimado, habla Roberto». Mi voz sonaba firme, clara, poderosa. «Iniciemos la auditoría. Quiero un café en mi escritorio en 5 minutos. Y trae los libros contables de 1998. El tráfico fluía. Los camiones rodaban. La vida continuaba. Mis hijos pensaron que podían detener el tiempo encerrándome en un establecimiento. Pero habían olvidado que el tiempo es mi amigo. Me dio paciencia, me dio sabiduría, y sobre todo me enseñó que quien controla la carga controla el destino, y la carga, mis estimados, siempre ha sido mía. Si aprecian esta justicia servida fría, presionen el botón de me gusta y suscríbanse a los consejos del abuelo para más lecciones de vida. Comenten desde dónde nos están viendo. ¿Creen que don Roberto fue demasiado duro o los hijos merecían esto y más? El calendario en la pared de mi despacho marcaba 6 meses desde el día que regresé al sillón del presidente. 6 meses desde que el camión rojo de Clemente se estacionó en el patio y bajé para apagar el incendio que mis propios hijos habían prendido. La sala del consejo, antes llena de cajas de pizza y el olor del miedo, ahora olía a cera para muebles y café fresco. Pero el cambio más grande no estaba en los muebles ni la limpieza, estaba en el silencio. No era el silencio vacío de cuando me internaron, sino el silencio productivo de gente que trabaja en serio. Me levanté y fui a la ventana que daba al patio de maniobras. Abajo, la operación funcionaba como reloj. Los camiones iban y venían, cargados de esperanza y mercancía. No había más paros, ni gritos, ni actuarios en la puerta. La deuda monstruosa que habían creado se pagaba centavo por centavo con la ganancia del sudor honesto.
No hice milagros, solo corté el lujo y regresé a lo básico. Vendí los coches importados de la dirección, cancelé las tarjetas de empresa ilimitadas y renegocié personalmente con cada proveedor, mirándolos a los ojos y dando mi palabra como garantía. Y la palabra de Roberto, gracias a Dios, todavía valía más que oro en el mercado. La puerta de mi despacho se abrió. No entraron corriendo sin tocar como antes. Escuché 2 toques secos y respetuosos. Adelante, autoricé, regresando a mi escritorio. Entraron en fila, mis 4 muchachos, pero alguien que mirara rápido podría no reconocerlos. La ropa de diseñador italiano había desaparecido. Los zapatos de piel de avestruz habían dado lugar a botas de casquillo de acero. Roberto Jr. era el primero. Venía de la sucursal norte para la reunión de alineación mensual. Su piel, antes pálida de oficina, estaba bronceada, un bronceado sucio de alguien que pasa el día en el patio verificando manifiestos de carga bajo el sol del mediodía. No traía traje, traía el uniforme gris de la empresa con el nombre Roberto bordado en el bolsillo como cualquier otro empleado. Miguel venía justo detrás. Sus manos, ¡ay, las manos de Miguel! Sus uñas roídas por la ansiedad habían desaparecido. Ahora sus manos eran gruesas, callosas, con esa grasa negra que se infiltra en los dedos y no sale ni con cepillo metálico. Traía un ligero olor a diésel y trapo. Lalo, mi pequeño, parecía haber ganado unos 5 kilos, pero no de whisky y botanas. Era masa muscular. Cargar cajas y ayudar en mudanzas había ensanchado sus hombros. Cojeaba un poco, resultado de una caja que le cayó en el pie la semana pasada. Pero no se quejaba, y Carlos traía una carpeta bajo el brazo. Ahora usaba lentes graduados a fuerza de leer tanto letra chica en contratos viejos en el archivo muerto. Su postura, siempre encorvada, estaba más derecha. Parecía haber encontrado en medio del polvo y el papel viejo la columna vertebral que siempre le faltó. Siéntense, señalé las sillas de madera simples que había mandado hacer para reemplazar los sillones de piel giratoria. Demasiada comodidad adormece, y nadie está aquí para dormir. Se sentaron. No había arrogancia en su mirada. Había cansancio, sí, pero había algo nuevo, dignidad. Reporte de la sucursal norte, señor Roberto, dijo Roberto Jr. colocando una carpeta simple sobre la mesa. No me llamaba papá. Durante horas de oficina, yo era el presidente. Logramos reducir el tiempo de carga Descubrí que los montacarguistas hacían un recorrido innecesario en el almacén. Cambié la distribución, tomé la carpeta y la abrí. Los números estaban ahí, claros, sin maquillaje contable. ¿Y cómo descubriste eso, Roberto?, pregunté, probándolo, porque estaba ahí en el montacargas con ellos. Respondió mirándome a los ojos. Cuando uno siente el calor de la lámina, entiende por qué la operación se atrasa. El antiguo responsable, el antiguo responsable, que era yo, solo veía la hoja de cálculo en el aire acondicionado. Asentí con la cabeza, cerrando la carpeta. Una leve sonrisa de aprobación, casi imperceptible, se escapó de mis labios. Muy bien, ¿y el taller, Miguel? Miguel se aclaró la garganta. Se veía orgulloso de una manera extraña. Recuperamos 3 motores que iban a la basura, señor. El maestro Duke me enseñó cómo rectificar la cabeza del cilindro en lugar de comprar refacciones nuevas carísimas. Ahorramos 40,000 pesos solo este mes. Recordé las facturas falsas que firmaba antes. Ahora estaba emocionado por ahorrar el dinero de la empresa, no por gastarlo. Y aprendiste la diferencia entre un desarmador plano y uno de cruz. Aprendí que si no aprietas el tornillo hasta el fondo, el motor pierde aceite en la carretera y el chofer se queda varado. Bajó la cabeza, humilde. Aprendí que la seguridad del chofer depende de mis manos sucias. Miré a Lalo. ¿Y las entregas, Lalo? El cliente de Polanco sigue quejándose. No, señor. Sacudió la cabeza. Fui personalmente a entregar los muebles. Subí 4 pisos de escalera porque el elevador no cabía el sofá. La señora de la casa me ofreció un café y me agradeció llorando.
Dijo que nunca la habían tratado tan bien en una empresa de transporte. Lalo, el playboy que solo frecuentaba zonas VIP, ahora tomaba café de olla en tazas de barro en casas de gente humilde, y se sentía pleno con un gracias. ¿Y tú, Carlos? ¿Encontraste más esqueletos en el closet? Carlos ajustó sus lentes y abrió su carpeta. Encontré una cláusula de seguro que no estábamos usando, señor Roberto. Tenemos derecho a un reembolso retroactivo de 5 años por flota detenida en mantenimiento. Ya armé el expediente y se lo envié al licenciado Aguirre. Debería meter unos 200,000 pesos a la tesorería la semana que viene. 200,000 pesos. Carlos, el incompetente como lo llamaban sus hermanos, acababa de pagar el salario del mes con atención al detalle. Me recosté en mi silla. El silencio regresó a la habitación, pero ahora era un silencio cómodo. Miré a estos 4 hombres y por primera vez en años vi a los hijos con los que Sergio había soñado. No eran perfectos, todavía tenían deudas personales que pagar, todavía vivían en departamentos más pequeños rentados porque habían perdido las mansiones, todavía se quejaban de dolores de espalda, pero eran hombres, hombres de verdad. ¿Saben por qué convoqué esta junta hoy?, pregunté. Se miraron entre sí, aprensivos. El miedo al viejo todavía existía. ¿Para correarnos?, preguntó Roberto Jr. con voz delgada. Sé que la sucursal norte mejoró, pero no los convoqué para correrlos. Lo corté. Los convoqué porque hoy es viernes y en Transportes RSG, los viernes es día de paga. Saqué 4 sobres Manila del cajón. Eran los recibos de nómina. Salarios de mercado compatibles con las funciones que ahora ejercían. Jefe de patio, ayudante de mecánico, ayudante de repartidor, archivista, sin bonos de millones de pesos, solo lo que era justo. Empujé los sobres a través de la mesa. Los tomaron como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y lo era. Era el primer dinero limpio que ganaban en mucho tiempo. Pueden verificar, dije. Los descuentos por las pérdidas que causaron ya fueron aplicados. No quedará mucho, pero habrá suficiente para pagar la renta y la comida. Roberto Jr. sostuvo el sobre y sus ojos se humedecieron. Papá, comenzó, y esta vez lo dejé. Tenías razón en todo. Pensábamos que la empresa era una vaca que nunca se secaría. No conocíamos el peso del balde. El balde es pesado, hijo, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Y quien carga el balde debe tener brazos fuertes y columna derecha. Ustedes tenían la columna torcida de la vanidad. Tuve que romperla para enderezarla. Me levanté y fui a la puerta del despacho, abriéndola. Ahora váyanse, el turno terminó, pero el lunes quiero a todos puntuales. Roberto Jr., regresas al norte en el primer camión. Se levantaron uno por uno. Al pasar frente a mí no hubo abrazos melosos ni disculpas dramáticas. Hubo apretones de manos firmes, apretones de manos de gente que cierra un contrato de respeto mutuo. Cuando Carlos, el último, salía, se detuvo y me miró. El ojo morado había sanado hace meses, pero la lección permanecía. Gracias, papá, susurró, por no rendirte con nosotros, incluso cuando merecíamos que nos echaras. Los padres no se rinden, Carlos, los padres educan, a veces con un beso, a veces con el cinturón. Ustedes necesitaban el cinturón de la realidad. Cerré la puerta cuando desaparecieron por el pasillo. Regresé a la ventana. Los vi a los 4 caminando por el patio hacia la parada del camión. Hablaban. Reían de algo. Miguel empujó el hombro de Lalo suavemente. Habían vuelto a ser hermanos, no socios rivales tratando de derribarse mutuamente. Bajé al patio. Necesitaba sentir el suelo de mi empresa. El sol se ponía, pintando el cielo de ese naranja que me encantaba. El color de la pintura de nuestro primer camión. Pasé por el taller. Los mecánicos se lavaban las manos para irse a casa. El maestro Duke, el jefe de mantenimiento, vino a saludarme. Señor Roberto, el joven Miguel se está poniendo al tiro, ¿sabe?, dijo limpiándose las manos en un trapo. El muchacho tiene talento para la grasa. Hoy identificó un ruido en el diferencial, solo escuchando el motor girar.
Salió a su padre, maestro Duke. Don Sergio, sonreí, sintiendo mi pecho calentarse. Salió a su padre. Era el mayor cumplido que Miguel podía recibir. Continué caminando hacia el comedor. Las cocineras limpiaban todo. El olor de frijoles sazonados todavía estaba en el aire. «Señor Roberto, le guardé un pedazo de concha», gritó María, una cocinera de 20 años en la empresa. «Gracias, María. Lo tomo después». Me senté en una de las bancas largas del comedor vacío. Miré alrededor. Este lugar era el corazón de la empresa. Aquí, choferes, mecánicos y ayudantes comían la misma comida. Mis hijos, durante años, se daban asco de entrar aquí. Preferían los restaurantes con la tarjeta de empresa. En los últimos meses habían comido aquí todos los días. Habían escuchado las historias de los choferes, las dificultades del camino, la ausencia de sus familias. Habían aprendido que cada camión que sale de este portón lleva el sustento de toda una familia. La lección no era sobre el dinero, era sobre la humanidad. Debían bajar del pedestal para ver a la gente que sostenía el pedestal. Saqué el rosario de madera y la foto de Sergio de mi bolso, los mismos que llevé al establecimiento ese día fatídico. Coloqué la foto sobre la mesa de fórmica. «¿Ves, viejo terco?», hablé suavemente a la foto. «Fue trabajo duro, casi me cuesta la salud, pero creo que va a funcionar ahora». Recordé el día que fui expulsado de mi propia casa con 1 hora para empacar. Recordé el sentimiento de impotencia, el miedo de ser olvidado en una residencia. Ese dolor había sido el combustible. Si no hubieran hecho eso, tal vez habría seguido cubriendo sus errores hasta la quiebra. Su traición había sido, irónicamente, la salvación de la familia. El celular en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Clemente. «Patrón, el envío de vacunas llegó a destino. Todo refrigerado, todo a tiempo. El cliente mandó felicitaciones. Dijo que Transportes RSG es el único en quien confía». Respondí: «Buen trabajo, Clemente. Descansa bien». Guardé el teléfono y respiré profundo. El aire estaba fresco. La noche caía suavemente sobre el área metropolitana. No sabía cuánto tiempo me quedaba. 74 años no son 74 días. Mis rodillas dolían más con cada lluvia. Mi vista se cansaba más rápido leyendo reportes. Pero ya no tenía miedo del futuro. Antes tenía miedo de morir y dejar un imperio de arena a 4 muchachos mimados para que lo destruyeran. Ahora construía una fundación de piedra. Todavía no estaban listos para retomar la presidencia. Tal vez faltaba otro año, tal vez 5, pero estaban en el camino, estaban aprendiendo que el liderazgo no se hereda, se gana. Me levanté de la banca, ajusté mi traje, pasé mi mano por mi cabello blanco impecable y agarré mi bolso, el mismo bolso donde había transportado la carpeta que volcó su arrogancia. Ahora dentro solo había el rosario, la foto y mis llaves de casa. Mi casa que había recuperado por los tribunales y a donde regresaba cada noche solo, pero en paz. Caminé hacia la salida. El velador de noche me abrió el portón. «Buenas noches, señor Roberto. Vaya con Dios». «Buenas noches, hijo. Que Dios te acompañe también». Miré hacia atrás una última vez. El letrero de neón, Transportes RSG, se iluminó en la cima del edificio, rojo brillante contra el cielo oscuro. La AC parpadeaba un poco. Había que darle mantenimiento. Mañana mandaría a Miguel allá arriba a arreglarlo. Se quejaría de la altura, pero lo haría. Y lo haría bien. Subí a mi coche. No era un coche de lujo con chofer. Era mi viejo sedán que yo mismo manejaba. Arranqué el motor y sentí la vibración en mis manos. Manos viejas, manos manchadas, pero manos firmes. Mis hijos pensaron que podían forzarme al retiro. Pensaron que mi historia terminó en la puerta de ese establecimiento. No sabían que la mejor parte de todo libro es siempre el final. Cuando todos los hilos se anudan y uno entiende el porqué de cada sufrimiento. Metí primera y arranqué lentamente. La carretera estaba abierta frente a mí. Y mientras tuviera diésel en las venas y la pluma en la mano, nadie decidiría mi destino por mí.
El patriarca estaba vivo y la flota nunca había estado en mejores manos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse lo que pasa después en los consejos del abuelo. Este padre acaba de darles a sus hijos una lección que nunca olvidará. Comenten desde dónde están viendo y díganme si han vivido alguna situación de traición familiar. Sus historias me inspiran. El jueves, día de entrega, volví a encontrar a Clemente en la parte trasera del establecimiento. Esperen, me equivoqué de timeline. Ya no estoy en el establecimiento. Estoy en mi despacho, libre. Déjenme contarles el verdadero final de esta historia. Pasaron 3 años desde ese día. 3 años desde que me dieron una hora para empacar y pensaron que me estaban encerrando. 3 años desde que activé el protocolo de ruptura y les mostré quién realmente tenía el poder. La empresa no solo sobrevivió, floreció. Roberto Jr. ahora es director de operaciones. Un director de verdad, no de título. Conoce cada ruta, cada cliente, cada chofer por nombre. Y los choferes lo respetan porque sudó con ellos. Miguel dirige el departamento de mantenimiento. Implementó un programa de refacciones reacondicionadas que ahorra millones al año sin comprometer la seguridad, porque ahora sabe la diferencia. Lalo maneja el área de servicio al cliente, y es bueno en eso. Porque aprendió que tratar bien a la gente no cuesta dinero, cuesta humildad. Carlos es subdirector administrativo. El archivo que organizó reveló tantas oportunidades perdidas que ahora es experto en encontrar dinero donde otros ven polvo. Y yo sigo en mi silla. Todavía firmo los contratos grandes. Todavía tomo el café a las 7 a.m. Pero ahora sé que cuando me vaya y me iré algún día, porque así es la vida, la empresa estará en buenas manos. Manos callosas, manos humildes, manos que conocen el peso del balde. Esa hora que me dieron para empacar fue la mejor hora de mi vida, porque en esa hora empaqué algo que ellos no vieron. Empaqueté la lección más importante que un padre puede dar. No les di pescado, no les di la caña. Les quité el bote y los hice nadar. Y ahora saben pescar. Hoy es domingo, el mismo día de la semana en que me dieron esa hora para empacar. Pero este domingo es diferente. El olor del pozole recién hecho perfuma la casa de nuevo. La misma receta. El mismo mantel bordado de Oaxaca sobre la mesa. Pero esta vez los platos no esperan vacíos. Escucho el ruido de coches llegando. Puertas que se cierran. Voces en el jardín, risas, risas genuinas, no risas nerviosas de quien planea una traición. La puerta se abre y entran mis 4 hijos, pero no vienen solos. Roberto Jr. trae a su esposa, Laura, y a mis 2 nietos. Los niños corren hacia mí gritando, abuelo, y se trepan a mis rodillas. Laura me besa la mejilla y me da un ramo de flores de bugambilia del jardín de su casa. Gracias por invitarnos, don Roberto, dice ella. Ya no me dice suegro con ese tono obligado. Ahora hay respeto genuino en su voz. Miguel viene con su novia nueva, una muchacha sencilla que trabaja en el departamento de recursos humanos de la empresa. Nada que ver con las modelos que traía antes. Esta tiene los pies en la tierra y lo mira con amor, no con interés. Carlos trae a su esposa e hija. La niña, mi única nieta, corre a mostrarme su dibujo de la escuela. Es un camión rojo. Es como los de la empresa del abuelo, dice orgullosa. Y Lalo viene con su familia, su esposa que había huido de la casa cuando los camiones bloquearon la calle. Regresó. Y regresó porque Lalo cambió. Ya no es el playboy irresponsable. Es un hombre que llega a casa a las 6 p.m. y juega con sus hijos. Se sientan alrededor de la mesa. La misma mesa donde hace 3 años me dijeron que estaba senil. La misma mesa donde empujaron los papeles de internamiento. Pero hoy no hay papeles Manila. Hay servilletas de tela, platos de pozole humeante, tortillas recién hechas, aguacate, limones, rábanos. Vamos a dar gracias, digo. Nos tomamos de las manos alrededor de la mesa. Un círculo completo. Un círculo que se rompió y que tuve que reparar con mano dura. Señor, comienzo, gracias por esta familia.
Gracias por darme la fuerza para hacer lo que tenía que hacer, no lo que era fácil. Gracias por estos hombres que volvieron a ser mis hijos. Amén, amén, responden todos. Comemos, no en silencio tenso, sino con conversación. Roberto Jr. cuenta cómo solucionaron un problema de logística en Monterrey. Miguel se emociona hablando de un motor que rescataron. Lalo habla de una señora que lloró de agradecimiento por la entrega. Y Carlos saca de su portafolio una carpeta. Papá, dice nervioso, encontré algo en el archivo. El comedor se queda en silencio. Todos lo miran. Encontré las cartas que don Sergio te escribió cuando estaba en la carretera. Hay como 100 cartas. Están amarillas, pero se pueden leer. Pensé que te gustaría tenerlas. Me entrega la carpeta. La abro con manos temblorosas. Ahí está la letra de Sergio. Mi querido Roberto, hoy llegué a Veracruz. El camión se portó bien. Los ojos se me llenan de lágrimas. Son las primeras lágrimas que derramo en 3 años. Pero no son lágrimas de dolor. Son lágrimas de gratitud. Gracias, hijo. Susurro. No sabes lo que esto significa. Sí sé, papá, dice Carlos. Por eso pasé 2 semanas buscándolas. Porque tú nos enseñaste que lo valioso hay que cuidarlo. Y estas cartas son valiosas. Roberto Jr. se aclara la garganta. Papá, nosotros queríamos hablar contigo de algo. Aquí vamos de nuevo, pienso. ¿Ahora qué quieren? Queremos que sepas que... Roberto Jr. mira a sus hermanos. Todos asienten. Que tenías razón. En todo, éramos unos parásitos. Unos niños mimados jugando con el sacrificio de generaciones. Y queríamos agradecerte, continúa Miguel, por no habernos corrido, por darnos la oportunidad de aprender, por creer que todavía había salvación para nosotros, porque la había, digo firmemente. Nunca dejé de creer, solo tuve que romperlos para reconstruirlos. Como se hace con un motor fundido. Se desarma, se limpia cada pieza, y se vuelve a armar. Pero mejor, somos mejores ahora, papá, dice Lalo. Soy mejor esposo, mejor padre, y aunque gano menos dinero, duermo mejor. El dinero viene y va, le digo. La dignidad, una vez perdida, cuesta sangre recuperarla. Terminamos de comer. Los niños corren al jardín. Las esposas ayudan a recoger la mesa aunque les digo que no hace falta. Me quedo en la sala con mis 4 hijos. Nos sentamos, ellos en los sillones, yo en mi silla favorita. ¿Se acuerdan del día que me internaron? Pregunto. Se miran entre sí, incómodos. Todos los días, dice Roberto Jr. Es el día que más vergüenza me da en la vida. A mí también, dice Carlos. Todavía tengo pesadillas donde estoy en tu lugar. Bien, digo. Nunca lo olviden. Porque el día que se les olvide, volverán a ser lo que eran. Saco algo de mi bolsillo. Es un sobre. Este sobre, les digo, contiene mi testamento actualizado. Cuando yo muera, y algún día moriré, no soy eterno, ustedes heredarán la empresa en partes iguales. Se ven sorprendidos. ¿No vas a desheredar a nadie?, pregunta Miguel. Después de lo que hicimos, los voy a desheredar si vuelven a ser idiotas, digo firmemente. Pero si siguen siendo los hombres que son ahora, la empresa es de ustedes. La construí para ustedes. Solo que ahora sé que no la destruirán. No la destruiremos, papá, promete Roberto Jr. Te lo juramos por don Sergio. Por don Sergio, repiten los otros 3. Me levanto y voy al librero. Saco la carpeta negra, la famosa carpeta que los hizo temblar. ¿Ven esto? La levanto. Esta carpeta tiene copias de todas las porquerías que hicieron. Desvíos, fraudes, incompetencia. Se encoge. Hoy, frente a ustedes, voy a quemar esta carpeta. ¿Qué? Roberto Jr. se para de golpe. ¿Por qué? Porque ya no la necesito. Ya no son esos hombres. Y yo no soy el tipo de padre que guarda rencores para siempre. Voy a la chimenea. Aunque estamos en México y hace calor, esta casa tiene chimenea porque Sergio la quería. Prendo el fuego. Eco la carpeta. Las llamas consumen los papeles, los secretos, las pruebas, todo se convierte en ceniza.
Ahora digo volteándome hacia ellos, empezamos de ser, no como padre e hijos que se traicionaron, sino como familia que se perdonó. Los cuatro se paran, vienen hacia mí, y por primera vez en 3 años nos abrazamos. Un abrazo de hombres. Un abrazo donde puedo sentir los músculos que ganaron trabajando, donde puedo oler el jabón de mecánico que Miguel todavía usa aunque ya no esté en el taller todos los días. Los amo, muchachos, les digo. Nunca dejé de amarlos, ni siquiera cuando firmaron esos papeles. Nosotros también te amamos, papá, dicen entre lágrimas. Nos separamos. Roberto Jr. se limpia los ojos. Una cosa más, papá. Queríamos proponerte algo. ¿Qué cosa? Que te retires de verdad, no de la forma en que lo intentamos hacer nosotros, sino que te retires dignamente, que sigas en el consejo, que sigas firmando lo importante, pero que nos dejes manejar el día a día. Miro a los cuatro. Hace 3 años esta propuesta me habría dado un infarto. Hoy solo me da paz. ¿Se sienten listos? Sí, dicen al unísono. Entonces está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que cada domingo, sin falta, vengan a comer. Todos, con esposas, con niños, con novias. Que esta mesa nunca vuelva a estar vacía. Trato hecho, dice Roberto Jr. Extendiendo la mano, se la estrecho. No es un apretón de manos de negocios, es un apretón de manos de familia. Los domingos siguientes fueron iguales. La mesa llena, el pozole humeante, las risas de los niños, las historias de la empresa, y yo, sentado a la cabecera, viéndolos crecer no en edad, sino en carácter, supe que había hecho lo correcto. Esa hora que me dieron para empacar no fue una hora de derrota, fue una hora de preparación, una hora para empacar las herramientas que necesitaría para la batalla más importante de mi vida. La batalla por el alma de mis hijos. Y la gané. No la gané con gritos. No la gané con golpes. La gané con estrategia, con paciencia y con amor duro. Porque a veces el amor no es dar todo lo que piden. A veces el amor es quitar todo lo que no merecen, hasta que aprendan a merecerlo. Hoy tengo 77 años. Mis rodillas crujen más. Mi vista es peor. Pero mi corazón está lleno, porque tengo lo que el dinero no puede comprar, una familia real. No una familia de papel, sino una familia de acero, templada en el fuego de la adversidad. Y cuando llegue mi hora final, y llegará, porque así es la vida, me iré en paz, porque sabré que Transportes RSG está en buenas manos, en manos que conocen el valor del sudor, en manos que respetan al trabajador, en manos que no olvidarán nunca de dónde vinieron. Esa tarde, cuando todos se fueron, me quedé sentado en el porche. El sol se ponía, el mismo sol naranja que ha pintado el cielo todos estos años. Sergio, pensé mirando el cielo, lo logramos, los muchachos aprendieron, ya son hombres, y juro que sentí una brisa cálida, como si Sergio me estuviera respondiendo. Bien hecho, mi amor, bien hecho. Cerré los ojos y sonreí. La hora que me dieron para empacar fue la hora más importante de mi vida. Porque en esa maleta no solo llevé ropa y documentos, llevé el plan que salvaría a mi familia. Llevé la carpeta que les enseñaría respeto. Llevé el rosario que me mantendría cuerdo. Y, sobre todo, llevé la certeza de que un padre que ama de verdad no es el que da todo, es el que enseña a ganarlo todo. Epílogo. 5 años después, don Roberto falleció mientras dormía. Tenía 79 años. El funeral fue el más grande que Ciudad de México había visto en años. Cientos de camiones de toda la República vinieron a despedirlo. Bloquearon 4 avenidas, pero esta vez nadie se quejó, porque todos sabían que estaban despidiendo a una leyenda. Roberto Jr., Miguel, Carlos y Lalo cargaron el ataúd, con manos callosas, con espaldas fuertes, con lágrimas en los ojos pero con dignidad en el corazón. Transportes RSG no solo sobrevivió, se convirtió en la empresa de logística más respetada del país, no por ser la más grande, sino por ser la más justa. Y en el despacho principal, donde antes estaba la foto de don Roberto solo, ahora hay una foto de don Roberto con don Sergio.
y abajo una placa. Un padre no es quien da todo, es quien enseña a merecerlo todo. Don Roberto Rodríguez, 10 minumentos y vivirán por generaciones, porque esa hora de empaque sembró semillas que dieron frutos por décadas. Si esta historia les tocó el corazón, denle me gusta y suscríbanse a los consejos del abuelo. Compartan esta historia con alguien que necesite aprender que el amor duro es el amor verdadero. Comenten, ¿qué fue lo que más les impactó de la historia de Don Roberto? ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles con familia? Recuerden, la mejor herencia no es el dinero, es la educación, el carácter y la dignidad. Hasta la próxima historia, mis estimados. Que Dios los bendiga.